Su nombre. Gloria. Hoy estamos con el tema de la mesa de los panes de la propiciación o los panes de la presencia. A su nombre sea la gloria. Éxodo capítulo 23, Éxodo 25, 23 al 30. Gloria. El que lo tenga lo puede leer. Ese es uno de los textos básicos que vamos a estar utilizando. Gloria a Dios. Falta... Gloria a Dios. Dos elementos y acabamos con la clase. Dos clases más. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y estamos con la mesa de los panes de la propiciación. Una revelación de Cristo como el pan de vida. Éxodo 25, 23 al 30. El que lo tenga lo puede leer en voz alta para que todo el mundo lo escuche. Amén. Amén. Hará asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su hechura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le darás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de varas para llevar la mesa. Hará las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada a la mesa. Y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se ligarán. De oro fino las harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Recuérdense dónde que estamos. 3 secciones principales del tabernáculo: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Estamos en el lugar santo. Habíamos dicho que el candelero de oro era la única fuente de luz en el lugar santo. Y ahora estamos en donde, en los panes de la propiciación, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Mire, ese versículo es bastante específico, ¿verdad? Todo lo que habla de los anillos, gloria a Dios, y todo era recalcando que Moisés hiciera conforme al modelo que se le mostró, ¿verdad? Exactamente, Dios quería que fueran las medidas, los materiales, todo como Dios dijo, ¿verdad que sí? Porque estamos trabajando con las cosas de Dios y con las cosas de las obras de Dios es igual. Es como Él quiera. Aquí no caben los inventos humanos, lo que yo quiera, lo que yo parezca, mis opiniones. Aquí Dios demanda que sea conforme a lo que está escrito en su palabra. Los materiales principales eran madera de acacia, recubierto con oro, ¿verdad? Aleluya. Y sobre, vamos a ver si estamos ahí, sobre ella se ponía 12 panes hechos de flor de harina, panes sin levadura y cubiertos con incienso limpio. Estaban allí por 7 días. Era conocido como los panes de la propiciación o los panes de la presencia. 7 días tienen que estar allí. Y también servía como comida para los sacerdotes. Luego que pasaban 7 días, los sacerdotes podían comer de ese pan. Gloria al nombre del Señor. Esa mesa representa a Cristo como el pan de vida. Era aquel que fue hecho, aquel pan que había de venir para satisfacer el hambre espiritual de los hombres. Pero antes de venir a hacer esto, esa mesa muestra otro aspecto, muestra la satisfacción que el Padre ha encontrado por siempre en su Hijo, la que encuentra hoy en su Hijo glorificado en los cielos. No podemos medir toda su extensión y sus hechos insondables del amor del Padre hacia su Hijo, pero podemos compartirlo. Alguien que busque Juan capítulo 17, verso 26. El Evangelio según San Juan 17, 26. Aleluya. Gloria a Jesús. El que lo tenga lo lee rapidito. Gloria a Dios. Amén. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, Cristo es el pan de vida que fue expuesto su vida por 33 años sobre la tierra y a la vista de los cielos. El ser más grande, él sería más tarde el asombro de los suyos. Los ángeles querían mirar su padecimiento y su gloria,
sería más tarde asombroso de lo suyo la admiración de los ángeles. Pero primero que nada está la aparición del Padre, esta apreciación continua en la vida encamada. Aquella vida en la tierra fue tan gloriosa para el Padre como lo había hecho desde la eternidad, ¿verdad? Es posible ver aquí aquella parte de la obra de Cristo que tiene en cuenta el carácter de Dios, ¿verdad? Vamos a ver si yo estoy todavía aquí, si el pan de vida es el número 1. Yo sigo hablando y se me van los slides. Aleluya. Y quiero sacarle provecho. Gloria al nombre del Señor. Es fundamental entender, ¿verdad? Presente que el tabernáculo fue provisto por Dios para Israel durante el viaje por el desierto, ¿verdad? Esto se pudo ver principalmente en la mesa de los panes, que simbolizaba el alimento espiritual. Y los panes no eran una comida para Dios, sino un símbolo espiritual para Israel. Estaban presentes continuamente en la presencia de Dios como símbolo de agrado del Padre, agrado que el Padre encuentra siempre en el Hijo. ¿Por qué simbolizaba el alimento? ¿Verdad? Porque simbolizaban el alimento y señalaban a Cristo, ¿verdad? Este pan, llamado también el pan de la presencia, aparecía siempre delante de Dios. Éxodo 25:30, alguien que lo busque, Éxodo 25:30. El que lo tenga lo puede leer. Amén. Y pondrás sobre la mesa el pan de la propiciación delante de mí continuamente. Amén. Se llamaba el pan continuo, ¿verdad? También se llamaba el pan continuo. Este nombre hace referencia al lugar que ocupaba en el santuario. Por así decir, se le presentaba a Dios continuamente el pan santo. El ojo santo de Dios siempre miraba, participando de él con una satisfacción. Estaba siempre en la presencia del Señor delante de su faz, ¿verdad? El segundo, gloria a Dios, el pan de la profesión, el pan de la presencia. Las lecciones que nos muestran esta mesa. Sí, está muy bien. Amén. Vamos a ver ese curso ahí. Viste cómo que era. Voy por el tercero. Aleluya. Las lecciones que nos presenta esta mesa, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El capítulo se desarrolla una enseñanza profunda a través de los elementos de la mesa. El oro, significa la gloria de Dios. Siempre donde se ve el elemento oro en el Antiguo Testamento significa la gloria de Dios. Y la madera significa la humanidad. Dice, y el oro en el tabernáculo siempre apunta a lo divino, ¿verdad? En enseñanza, Cristo no solamente hombre perfecto, es el Hijo eterno glorioso. Segundo, los sacerdotes o el acceso y la participación. Solo los sacerdotes podían comer del pan. Levítico capítulo 24, verso 9 dice, será para siempre Aarón y sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo. Esto nos enseña, no todos participan, solo los que tienen relación con Dios. El alimento espiritual es para los que viven en comunión con Dios. Y esto también tiene un principio, que no solamente el tabernáculo apunta a Cristo, sino que el sacerdocio del Antiguo Testamento apunta al nuevo sacerdote, porque ahora en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, reyes reyes es una expresión escatológica, que al fin de los tiempos reinaremos con él. Apocalipsis lo dice, aleluya. Pero, aleluya, nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y ese sacerdocio espiritual lo tenemos todos nosotros, ¿verdad? Tenemos acceso al lugar santísimo por medio de su sangre, ¿verdad? Y a ese lugar de la presencia del Señor. Y es interesante porque el pan también es tipo de palabra de Dios, ¿verdad que sí? Y si es palabra de Dios, bien hablado, hay tres aspectos muy interesantes de la doctrina de la Biblia, ¿verdad? Lo que es la revelación, ¿verdad que sí? La revelación, la inspiración y la iluminación. Son tres palabritas que pueden describir lo que es la doctrina de la Biblia. ¿Qué es la doctrina de la Biblia? La doctrina de la Biblia, bueno, se encuentra, nosotros entendemos que toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Hay una inherencia de la Biblia que carece de error, ¿verdad? Y es palabra del Señor. Y esa palabra contiene revelación, ¿verdad? Que es la comunicación directamente de Dios. Y la inspiración, que lo que significa es el aliento o el soplo, ¿verdad? Que entendemos que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que siempre pasa por un filtro humano.
Y cada cual obviamente recibe la revelación, pero se filtra a través de la experiencia, ¿verdad? De ese persona, como por eso que podemos leer el libro del profeta no Habacuc, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, se me olvida el nombre, aleluya, poderoso nombre de Jesucristo. No, no, que era boyero, no sé si que era Osea, gloria al nombre del Señor Jesucristo, dice que era profeta, hijo de profeta, ¿verdad que sí? Y él está hablando de su propia experiencia, ¿verdad? Cada cual habla de su propia, desde su propio filtro. Inclusive cuando Juan está viendo que estrellas caen del cielo, pues obviamente está hablando como un hombre que vivió en el primer siglo de la era, ¿verdad?, cristiana. El Apocalipsis se escribió en el año aproximadamente 90 o 100 después de Cristo, y todos nosotros sabemos que las estrellas no se caen del cielo, las estrellas son más grandes, hermanos, que el planeta Tierra. ¿Cuándo me están entendiendo? Pero lo está mirando a través de la óptica de un hombre, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, que esa inspiración siempre pasa por la óptica del hombre. Por eso es que hay que entender la palabra del Señor. Pero la última parte donde quiere llegar es la iluminación, que entendemos que todos nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos ilumina para poder entender la grande verdad de la Biblia. Y si se fijan, en el lugar santo, la única luz que habitaba o que alumbraba ese lugar no era una luz de afuera, era la luz del candelero de oro. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjese, si nosotros quitamos esa luz, aleluya, se nos pierde el pan. Eso lo echa la gloria. Y la luz no puede alumbrar si no hay aceite. Por eso que es muy importante nosotros entender que tan importante es escudriñar las escrituras como un mandato bíblico, ¿verdad que sí? La Biblia nos manda a orar, ¿sí o no, hermano? Y la Biblia nos manda a escudriñar las escrituras, ¿verdad que sí? Por eso es que hay pecado de omisión, ¿verdad? Hay pecado de omisión cuando nosotros hay algo explícito en la Biblia, ¿verdad?, que se dice a esto, y cuando no se hace es un pecado de omisión. De omisión es cuando se pasa por alto o no se obedece el mandato bíblico, ¿verdad? Por eso es que nosotros escudriñamos las escrituras. ¿Pero por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, Cristo lo dijo. Y porque en ellos parece que tener vida eterna. Cuando se lee la Biblia desde otra perspectiva, para saber más que alguien o para tener otros conceptos, es un peligro, ¿verdad que sí? Y cuando se deja de orar para ver la Biblia, porque aún los ateos en las universidades conocen los textos bíblicos, ¿verdad que sí? Y hay mucha gente, hasta los brujos se leen su par de textos bíblicos, aleluya, pero no tienen la iluminación del Espíritu Santo, que es muy importante porque esa es la que trae luz, la que trae la iluminación, la que nos enseña, ¿verdad que sí? Y yo le he hablado muchas cositas que se está hablando por Facebook, y hoy, fíjese, no tiene planificado, pero como iba a hablar del pan, pero le voy a traer un par de ejemplos de lo que estamos hablando cuando la gente, ¿verdad?, están en el Evangelio, se apartan de la unción, ¿verdad?, del Espíritu Santo iluminador, están más o menos, ¿verdad?, dentro, o pueden ser, porque la Biblia dice que la Odisea, hermanos, serán vomitados los tibios van a ser vomitados, ¿verdad?, porque está el trigo y está la cizaña. Y va a llegar el momento de la separación, ¿verdad? Eso Cristo mismo lo va a hacer. Ahora, yo le voy a traer un par de ejemplos, por eso uso el micrófono, pero que usted escuche, no sé, bueno, lo hubiese puesto por ahí, pero se me hace difícil. ¿Cómo es que está este asunto? Porque esto da miedo, ¿no? ¿Verdad? En un sentido figurado, no literal, preocupante, que nosotros no podemos ignorarlo, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque el hecho es que yo quiero salvarme, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se quieren salvar? Amén. Pero la salvación que nosotros queremos es que no nos queremos salvar solos, queremos que más gente se salve. Porque no es una salvación egoísta. Entonces, hoy existe ese asunto, ¿verdad? De esa salvación egoísta. Busca a Dios tú y busca a Dios y no importa lo que la gente crea. A mí me importa lo que las demás gente cree. Porque me interesa. Porque es imposible que yo tenga el amor de Cristo, ¿verdad que sí? Y yo vea que gente se han engañada y que yo me quede callado para no buscarme problemas. Eso es un problema porque la iglesia de Tiatira fue reprendida porque toleró, dice la Biblia, tú que toleres a esa mujer que se llama Jezabel, que enseña y seduce a mi cielo a comer cosas sacrificadas, ¿verdad?, y a la fornicación. O sea, había alguien que había usurpado un lugar de autoridad para desviar el corazón del pueblo a la idolatría, ¿verdad?, y a las mezclas y a las cosas que no son de Dios.
Y la tolerancia en ese texto en el griego significa consentir y permitir. Cuando usted se hace el loco, cuando nos hacemos de la vista larga ante el error, estamos consintiendo y permitiendo el pecado y el error. Entonces, claro, por eso la Biblia dice en Judas que contendamos ardientemente por la fe que una vez fue implantada en vuestro corazón. 1, 2, 3. ¿Verdad? Y aunque no se puede formar el centro del Evangelio, porque el centro del Evangelio realmente es que las almas se salven, pero la verdadera defensa del Evangelio tiene como finalidad, Judas dice, que a los que dudan, convéncelos. ¿Verdad? A los que dudan, convéncelos. Entonces, también hay que educar al pueblo, ¿para qué? Para que no se deje engañar. Recuérdese que el engaño final, porque la Biblia lo dice, 2 Timoteo, ¿verdad? 4.1, 1 Timoteo también 4.1, el 4.1, 1 Timoteo capítulo 4.1 dice, debes saber esto, que los posteros tiempos apostatarán mucho de la fe, escuchando a doctrinas de demonios, ¿verdad que sí? Y 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice la Biblia que predique, insiste, reprende a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando la gente no sufrirá la sana doctrina, ¿verdad? Si aquí estuviéramos hablando de billetes de casa, que llueve billetes del cielo, aquí no cabe la gente, porque la gente, el evangelio se ha diluido, se ha desviado a tal grado que la gente lo utiliza como una plataforma para éxito personal, ¿verdad? Y el evangelio, claro que Dios te da victoria, porque hay victoria en Cristo. Y buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las cosas serán añadidas. Y claro que Dios bendice, claro que Dios prospera, porque la Biblia dice Juan dice que, hermano, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Verdad que sí? Y todos tenemos aspiraciones, todos tenemos metas financieras, todo eso está bien. El problema es presentar el evangelio y a Dios como solamente el medio y no como el fin del evangelio, ¿verdad? Porque cuando tú presentas a Cristo como el fin, puede ser que en tu trayectoria, en tu camino a la salvación, puede ser que te falte un montón de cosas, ¿verdad? Y que tu expectativa de servir a Cristo no se cumplan, y porque muchas veces no hemos leído bien el evangelio. Aleluya, las traiciones, el abandono, un montón de cosas, ¿verdad que sí? Que pasan en el evangelio. Y eso es parte del evangelio, eso es parte. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Entonces, vamos a presentar un ejemplo de esto. A ver si se escucha. Estoy contigo y poder beberme una cerveza. Y hay tiempo para yo meterme en ayuno 3 días. Cada momento tiene su circunstancia. ¿Tú te imaginas un soldado? Oye lo que dice la Biblia. Oye lo que dice la Biblia, maná. La Biblia dice, a los que estén angustiados y tristes de corazón, vamos a dejar el versículo aquí para que ustedes lo vean. Den el vino. O sea, hay textos bíblicos. Hay textos bíblicos. El mejor Dios, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Claro, pues Salomón. Puedo que el texto bíblico Le está diciendo que hay tiempo para todo, hay tiempo para usted beberse la cerveza y hay tiempo para ayunar. Ese es el embuste más grande del planeta Tierra. Y lo lindo es que te lo citan con una elocuencia. Textos bíblicos, ¿verdad que sí? Y se nos olvida el modelo del engaño de Satanás en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que utilizó Satanás en el huerto del Edén? Lo que Dios dijo. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás en el desierto con Cristo? Le citó la palabra, pero fuera de contexto. Por eso es importante escudriñarla. Porque si usted busca textos aislados, ¿verdad? Usted va a introducir sus propias ideas dentro del texto bíblico. Pero cuando usted busca el contexto, usted va a extraer el significado del por qué se quiso escribir y con la intención que se quiso escribir el texto bíblico. Entonces, ahí yo tengo un montón, pero no lo quiero aburrir, ¿verdad? Yo tengo una colección de esos videos. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de vez en cuando, hermano, hay que sacar un rafagazo, ¿verdad que sí? Porque es yo me indigno con esa locura, ¿verdad? Porque, tú sabes, te lo presentan, o sea, hay un evangelio para el borracho, ¿verdad? Porque la gente no quiere abandonar el mundo. La gente no quiere renunciar al mundo, la gente quiere vivir, amén, ¿verdad? Las cosas de Dios, las cosas del mundo. Un evangelio, ¿verdad? Aleluya. Se me está saliendo de la tabla.
Pero, aleluya, que es una cosa tremenda, ¿verdad que sí? Santo. Eso lo tengo aquí, hermano. Recuérdese que la fe es la justificación. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, justificado pues por la fe tenemos paz con Dios. La fe justifica al pecador delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. No es la justificación del pecado delante de Dios, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Su nombre será la gloria. Volvemos al pan, Amén. que es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Pero cuando se apaga la luz en el lugar santo, todos esos disparates que comienzan a decir, ¿verdad? Porque se va la iluminación del Espíritu. Amén. Porque entonces ya no se mira a través de la óptica del cielo, de Dios, del Espíritu Santo, sino a través de la óptica como yo quiero torcer para que el Evangelio ya no me confronte, para que el Evangelio ya no me incomode, para que el Evangelio ya no me, hermano, ¿verdad? Aleluya, sino que si me acomoda a los antojos que yo tengo, ¿verdad que sí? Por eso es que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero eso es camino. Y el estado más peligroso, les voy a decir una cosa, el estado más peligroso del ser humano no es la frialdad. Jesús se lo dijo a la iglesia de Odisea: yo prefiero que seas frío o que seas caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual es algo que te hace creer que estás bien cuando estás mal. Y no solamente es eso, sino es un estado de rebeldía a la palabra. Es un estado de rebelión a la palabra. Es una justificación, ¿verdad?, delante de la presencia de Dios para no llegar a un arrepentimiento. Y eso produce endurecimiento de la conciencia, ¿verdad? Se corrompe lo que Dios quiere hacer. Y Dios, hermano, está dispuesto a levantar, a restaurar, no importa el pecado, no importa la condición, siempre y cuando haya un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento delante de Dios. Porque predicamos que hay un Dios que restaura, hay un Dios que perdona, hay un Dios que levanta, hay un Dios misericordioso, ¿verdad? Lento para ira, pero grande en su misericordia. Predicamos de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no se predica como una gracia licenciosa para yo hacer lo que me dé la gana y al final del día, ahí está Dios como quiera me va a perdonar. No, eso es pisotear la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Y la Biblia, ¿sabes lo que dice la Biblia? Todo aquel que pise la sangre de Cristo será tenido como culpable, como aquel que lo mató en la cruz del Calvario. Por eso dice Hebreos. Por eso es que hay que orar para que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no estoy hablando con el que está luchando, estoy hablando con el que está jugando. Porque hay gente que lucha, ¿verdad que sí? Y eso es válido delante de Dios, la lucha, porque hay gente que lucha, pero dice, pues entonces me voy a rendir, ¿verdad? Porque a la gente siempre es más fácil rendirse que luchar. A su nombre. Gloria. No ponga triste, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. La lección, el oro puro, la gloria de Dios, Juan capítulo 6, versos 51 y 53, dijo: yo soy el pan que vino, descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo éste puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, beberéis su sangre y no tenéis vida en vosotros. Fíjense cómo pensó el fariseo, ¿verdad? Porque Jesús le está diciendo: le voy a dar de mi carne. Y el fariseo, que no tiene iluminación, dice: pero ¿cómo es posible que me vaya a comer de la carne? ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Y eso me recuerda a otro video que lo tengo ahí en inglés, de unas personas que eran, se me olvidó un ministerio muy famoso en inglés, que comenzaron a hablar acerca del infierno. Dicen, ¿cómo es posible? Porque ese es el problema de cuando se ve la iluminación para entender la vida. Dicen, ¿cómo es posible que un Dios, ¿verdad?, castigue al hombre por toda una eternidad a un infierno? Y ellos comenzaron a analizar la desproporción, ¿verdad? Cómo una persona puede pecar y cómo el castigo es desproporcional a una eternidad. Vamos a suponer que un hombre que vive 70, 80 años, dice la Biblia, ¿verdad?, se comiendo hamburguesas, que Dios nos ayude. Aleluya.
dure 50, 60, 70 años pecando. ¿Cómo es posible? Porque es desproporcional. Pues entonces eso es ahí desconocer, ¿verdad que sí? Es desconocer que el pecado por el cual viene el castigo primero es el original, el rechazo de Dios, ¿verdad que sí? Aleluya. Entonces comienzan a hablar acerca de la aniquilación, ¿verdad? La aniquilación es una doctrina de los adventistas del séptimo día, que dice que cuando el hombre se muere deja de existir, hay una aniquilación. Usted se desintegró del planeta, usted está, yo no sé dónde que está, pero está desintegrado. Aleluya, ¿verdad? Eso es un problema de estar viendo, interpretando la Biblia, viendo los Marvel. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Gloria a Dios. Viendo películas de Marvel. Aleluya. Y hay muchas teorías, ¿verdad? Cuando el hombre comienza a meter a Dios dentro de la lógica humana, ¿verdad que sí? La Biblia dice que como son más altos los cielos así como la tierra, son más altos sus pensamientos que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. A nosotros no toca cuestionar, a nosotros nos toca obedecer, porque las reglas del juego están ahí. ¿Verdad que sí? Aleluya, gloria a Dios. Pero ahora nosotros queremos desde la perspectiva humana acomodar a Dios a nuestro antojo. ¿Verdad que sí? Por eso es que es necesario que nosotros miremos ese pan, ¿verdad? Que obviamente hay varias aplicaciones porque el pan es la Biblia, el pan es Cristo. Aleluya. Y obviamente Cristo también es sinónimo de la palabra porque es el verbo encarnado. Aleluya. Pero Él es el alimento. Aleluya. Cristo dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre será gloria. ¿Verdad? O sea que Dios es nuestro sustento. A su nombre será gloria. No sé si yo voy más para adelante. Gloria al nombre del Señor. Ahorita voy para ahí, lo voy a dejar ahí. Gloria a Dios. Los sacerdotes. Aleluya. Los sacerdotes del Nuevo Testamento son figuras del creyente sacerdote. Son figuras, los del Antiguo son figuras de nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, ¿verdad? En Jesús todos somos sacerdotes delante de la presencia de Dios para ofrecer sacrificios espirituales. También ese lugar representa la unidad del pueblo, ¿verdad? Los 12 panes representan las 12 tribus. La enseñanza es que todo el pueblo estaba presente delante de Dios y hay una unidad de la presencia divina, ¿verdad? La unidad del Espíritu. La Biblia habla en Efesios capítulo 4, la unidad del Espíritu, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, ¿verdad que sí? Amén. Hay una unidad del Espíritu que nos une. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Poderoso el nombre de Jesús. Vamos a ver, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay un detalle bien importante acerca de la mesa, ¿verdad? Aleluya. Estoy leyendo por aquí todo, ok, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La mesa con el pan era el lugar de la comunión, ¿verdad? Una de las dimensiones de la mesa. Hay que señalar la altura de 1,5 codos, aproximadamente 75 centímetros, ¿verdad? Y fíjese, esa era la misma altura que tenía cerca del arca, en el lugar santísimo. El símbolo es claro. Esto sugiere que el pan de la comunión está al mismo nivel de la propiciatoria. O sea, la base de la comunión se encuentra en la obra de la cruz, en la propiciación, y la mesa, a los panes, y los panes tenían la misma altura que el arca del pacto. Todos conocen lo que era el arca del pacto, ¿verdad que sí? Ese cofre de oro, ¿verdad? Hecho de madera de acacia, también cubierto de oro, que contenía dentro, ¿qué? La vara de Aarón, ¿sí o no? Amén. Tenía el maná y las tablas de la ley, ¿verdad que sí? Todos esos elementos que están ahí adentro. Usted conoce la historia. La bala que reverdeció porque se habían revelado. A nosotros también Dios nos habla. Bueno, todas las tribus cogen 12 varas. Y la bala que reverdece, esa es. Entonces, fíjese bien. Todos esos elementos se manifiestan como en una respuesta a la rebelión del hombre. Porque inclusive la ley también, ¿verdad? La ley es una respuesta, la ley de Dios es una respuesta a la rebelión del hombre para establecer un orden. ¿Qué Dios hace? Dios coge todos esos elementos que representan rebelión, los pone en un cofre, ¿verdad que sí? Y encima que la tapa, era una tapa de oro también, con 2 querubines mirando hacia el centro,
ahí se derramaba la sangre, también se manifestaba la Shekinah de Jehová, ¿verdad? También se decía que era el trono de la gracia. Esa también se le podía decir que era el trono de la gracia. Entonces Dios encierra todos esos elementos de la rebelión, derrama su sangre, ¿verdad que sí? Para propiciar, ¿verdad que habíamos dicho que era el propiciar? Propiciar significa cuando se apacigua la ira, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ¿qué? Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Esa sangre apaciguaba la ira de Dios, pero más bien se aplica lo que dice en Romanos capítulo 5 verso 1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios declara la paz, que había la enemistad, que el hombre había desobedecido, ¿verdad? Aleluya. Pero mire qué bonito, Dios es capaz de enterrar todos esos elementos, ¿verdad? De rebelión por medio de su sacrificio. Ese lugar que se manifestaba la presencia de Dios era la misma altura que tenía donde se ponían los panes en el lugar santísimo. ¿Cuánto bendice el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que el acceso a ese pan, a ese alimento espiritual, no es algo elevado, no es algo inalcanzable. Es un lugar igual de accesible como lo tuvimos cuando venimos a Cristo al arrepentimiento. ¿Usted me está entendiendo? A veces decimos, es que yo quiero ese conocimiento. ¿Y cómo es que, hermano? La Biblia dice que el proverbio dice que esté falto de sabiduría, pídala a Dios. ¿Verdad que sí? Santiago también lo dice, gloria al nombre del Señor. Entonces, es accesible. La iluminación, el alimento, la palabra de Dios es accesible a todos nosotros. Aleluya. Y por eso es que tiene básicamente la misma altura. Aleluya. Porque la base de esa comunión se encuentra en la obra redentora de Jesucristo. También, obviamente, lo hablamos desde la perspectiva porque la mesa representa la comunión, ¿verdad? La comunión porque es Dios que te está dando ese alimento. Eso representa ¿qué? Una amistad, una comunión, aleluya, entre Dios y los hombres. A su nombre sea la gloria. Obviamente encima de la mesa estaba ¿qué? Los panes, ¿verdad? La base de nuestra comunión, la sangre sobre el propiciatorio, pero la sustancia de la comunión es el pan sobre la mesa, que es Cristo mismo, ¿verdad? Ya hemos visto cuando tratamos el altar de bronce que el propiciatorio se encuentra a la misma altura del suelo que enrejado de bronce dentro del altar. Ahora también la mesa del lugar santo se encuentra a la misma altura. ¿Cuál es la reflexión? El altar era el altar de los sacrificios. El propiciatorio, el símbolo del trono de Dios. La reflexión que el sacrificio de Cristo ha dado satisfacción a todas las demandas del trono de Dios. En la cruz, Dios ha sido satisfecho. Los querubines miran hacia el propiciatorio. Veían cómo la sangre cubre el pecado que ha quebrado la ley. Y Dios ha sido glorificado porque Él salva al culpable. La ley ha sido honrada, no abrogada. Por eso Cristo dijo, yo no he venido a ¿qué? A abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Cuál es el cumplimiento de Cristo, hermano? La paga del pecado es muerte. Es el cumplimiento de la ley. Y el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo? Porque son 613 mandamientos y ordenanzas. La ley social, la ley moral, la ley espiritual. Si usted violentaba una tilde, era culpable de todo. Y Pablo dice que la ley es espiritual. Y Pablo dice que la ley es buena. Cuando dicen amén. Porque viene de Dios. ¿Cuál es el problema? Que está diseñada para señalar continuamente el pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual y yo soy un carnal. No tengo poder para cumplir la ley. ¿Pero qué hizo Cristo? Cristo murió, sí, hermano, en la cruz del Calvario, nos dio de su Espíritu Santo, nos empoderó, nos capacitó. ¿Para qué? Para cumplir con esa ley. ¿Y cuál es el resumen de esa ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad que sí? Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Haciendo esto cumplirá la ley y los profetas. Por eso que el fin de la ley es ¿quién? Cristo. El fracaso del cumplimiento de la ley te tiene que llevar obligatoriamente a Cristo, porque en Cristo podemos cumplir las exigencias de esa ley.
porque es espiritual, ¿verdad? Y cuando venimos a Cristo hay un nuevo nacimiento espiritual que nos capacita para cumplir eso en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Diga amén. Diga amén. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el altar de bronce vemos la figura de la presente del sacrificio de Cristo. En el propiciatorio vemos la figura de la aceptación del sacrificio. Y en la mesa vemos el resultado del sacrificio de Cristo. Aleluya. La mesa con los panes, el lugar santo, era el lugar de la comunión. Aleluya. Gloria a Dios. Era la comunión. A su nombre sea la gloria. La comunión con el cielo. Aleluya. El pan tenía que ser sin levadura. Diga sin levadura. Sin levadura. Aleluya. Sin levadura, obviamente la levadura en la Biblia es tipo de pecado, ¿verdad? Es figura del pecado. Así que el pan sin levadura es tipo de Cristo, a quien no se encuentra maldad alguna. Por tanto, el pan es una figura de la humanidad sin mancha de Cristo. Segundo, los panes estaban por 7 días en la presencia, ¿verdad? Se llamaban los panes de la presencia. Yo como que me quedé estancado, que ¿verdad? Porque usted no me lo dice. Se me... Imagínese, yo pierdo tiempo eso. ¿Por qué tú no pones aquí? Porque si no nos amanecemos aquí. Ya estamos terminando. Hoy la clase es corta. Gloria a Jesús. Son más que 1 hora y media tenemos clase. Aleluya. Eso no se la cree. Aleluya. Vamos a ver dónde estamos. Aleluya. No, aquí en la pantalla. Aquí tú la cambias. Y con la flecha la cambias. Dale el otro, ven. Gloria al nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. Por Jesucristo. A su nombre. Gloria. Ese, cómo Cristo ven a ser el pan de vida. Y con ese punto creo que terminamos. Aleluya. ¿Cómo es que Cristo viene a ser el pan de vida? Es una pregunta. Aquí nos hacemos 2 preguntas fundamentales. ¿Qué quiere decir Cristo es el pan de vida? ¿Y qué quiere decir alimentar el alma? Número 1, Cristo es el pan de vida cuando el pecador viene por primera vez a Él. Para recibir salvación, el alma viene a Cristo por la fe, recibe vida eterna, ¿verdad? Esa vida está en el Hijo de Dios. Es inútil buscar esa vida en otro lado o en otra persona, ¿verdad? Esa vida del nuevo creyente recibe en la propia vida de Cristo. Recibe el perdón de pecado, la adopción como hijo y la paz de Dios. Recibe acceso al trono de la gracia y es hecho destinatario del amor de Dios, ¿verdad? Esto es una comida y bebida para nuestra alma. Se trata de que Cristo impartió al alma. Cristo impartió y no un sacramento impartido. Porque esto es alimento para el alma. Porque el alma necesita paz, necesita perdón, necesita amor. Cristo es para el alma lo que el pan es para el cuerpo. Él nos brinda paz, perdón y amor. Y la segunda pregunta es ¿cómo es que seguimos alimentándonos? En el ministerio de la palabra, en la obediencia de la palabra, en seguir a Él y en caminar en oración, en la comunión con los suyos, en la meditación, en la lectura de la palabra y que nos ayude a entender el texto bíblico, ¿verdad? Orando al Señor. ¿De qué otra manera seguimos alimentando? Aleluya. En el ministerio del Espíritu Santo, tan vasto que no podemos resumirlo. Es su ministerio de la consolación, la enseñanza, la revelación y más de Cristo para fortalecernos, ¿verdad? Esa paz para nuestra alma, aún en medio de la adversidad, ese amor de Cristo se derrama en nuestros corazones. Tanto bendiciendo a Jesucristo. O sea, básicamente, la enseñanza de la palabra es nuestro alimento, ¿verdad? Esa etapa de vida espiritual es llamado la leche, ¿verdad? Espiritual. Posteriormente, el alimento sólido es otro para una vida firme, ¿verdad? El alimento sólido es decir, enseñanza con las cosas profundas del Señor, ¿verdad? Notemos que no todo alimento para nuestra alma, porque la palabra de Dios le asegura al creyente que todas las riquezas están escondidas en Cristo. Todo esto no tiene relación ni con ceremonia ni con sacramento, sino con Cristo, es el pan de vida, ¿verdad?
El alimento consiste básicamente en ir entendiendo en el sentido cada vez más profundo, el cual es la identidad divina de las personas, la naturaleza, la redentora de la obra de Cristo. Eso es lo esencial. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. Así que Dios nos ayude, ¿verdad?, a participar de ese alimento. ¿Hay otra vez? Ese es el último. Gloria al nombre de San Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Así que ese pan representa comunión con el Señor y su palabra, y Cristo mismo. Ese es el pan de vida. Que Dios nos ayude. Amén. Cuando dicen amén a eso. Amén. Gloria a Dios. Oremos para que Dios nos ayude. Aleluya. Solamente faltan